una persona muy interesada en este tema y que, bueno, pues es muy congruente con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Sabemos de las prácticas que tiene de manera cotidiana en su casa para el cuidado del ambiente, entonces quisimos que ella nos pudiera compartir todo lo que ella hace, y digo, además de todo lo que ha investigado y lo que conoce. Entonces me voy a permitir, bueno, saben, voy a comentar sobre la técnica, digo, la metodología para poder desarrollar la plática, y es pues de 50 a 60 minutos de exposición, y posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas, y me voy a permitir leer su semblanza curricular. La maestra Claudia Beth Fiesco Chicho es licenciada en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomada en Educación en Psicoprofilaxis Perinatal en el Centro de Investigación Materno-Infantil, CIMEGEN de la UNAM, diplomada en Psicología Infantil por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología MAPSI, donde también, y nos da mucho gusto que así sea, es docente de los diplomados en Psicología Infantil, Desarrollo de Alternativas Educativas y Psicoterapia, así como en el diplomado en Psicología y Psicoterapia Infantil. También es docente en el diplomado en psicoterapias contemporáneas con enfoque gestal, certificada como doula por Dona Internacional, también donde brinda sus servicios. Tiene amplia experiencia en temas de desarrollo perinatal. Da y tomó cursos sobre prevención de abuso sexual infantil, estimulación oportuna, primeros auxilios psicológicos, comunicación no violenta y terapia de contención. Por supuesto que esto los desarrolla. Tiene una maestría en curso en Ciencias de la Educación Familiar en el Instituto de Enlaces Educativos, docente en diferentes instituciones de educación superior y media superior, tallerista y conferencista, y fue jefe del departamento del área de enseñanza de psicología. Con ustedes, la maestra Claudia Fiesco Chicho. Y bueno, pues, perdón, agradecemos también y damos la más cordial bienvenida a quienes están enlazando por Facebook. Muchas gracias, Clau. Adelante con el espacio. Pues muchísimas gracias. Eh, Me gustó mucho cómo hiciste referencia, independientemente de la semblanza, que bueno, sí me permito decir, ¿no? Que se siente muy bonito cuando te hacen la lista de, de lo que has hecho en tu vida, pero esta parte, independientemente de la semblanza. Ay, se duplica el audio. Sí. Pero esta parte de llevar a la práctica, ¿no? En la vida diaria, de pronto pensamos que quienes nos exponen un tema tienen como un halo de perfección o una cuestión como, no sé, de apropiación infinita, ¿no? De los conocimientos. Y no, también estamos trabajando en el ensayo y en el error en nuestra vida, ¿no? Y en este sentido, cuando mencionaste, ¿no? Que lo llevo a la vida diaria, pues sí, justamente uno tiene que ser congruente eh, en estas manifestaciones, en el desarrollo de los intereses que uno tiene. Sí, sin tardarme en llegar al punto de que nos lleva a la reunión de hoy de hablar sobre actitudes ambientales, recién les hablaba a unas alumnas, ¿no? Les decía, bueno, si yo quiero fomentar eh, que mis hijos tengan una vida social, bueno, creo que tanto su papá como su servidora, pues tienen que manifestar, ¿no? La habilidad para hacer, para desarrollar estas amistades, esta oportunidad de relacionarse con otros. Si no, no lo ven, si no, no lo aprenden, no lo sienten y no lo introyectan como importante en la vida, ¿no? Entonces, de ahí creo que ya abro pauta al objetivo, ¿no? ¿Cómo desarrollamos actitudes ambientales? Pues bueno, estamos enfocándonos ahorita al espacio de crianza, a la oportunidad que tenemos de desarrollar seres portadores de soluciones. Ese es un hecho. Y creo que la nota que está aquí en la presentación, el futuro no está en las próximas generaciones, el futuro es hoy. Tenemos muchos años diciendo, la esperanza viene en las generaciones, ¿no? Que vienen adelante.
Y resulta que nosotros ya fuimos esa generación que, que creo que no hemos hecho mucho y así, ¿no? Nos vamos aventando la bolita y creo que tenemos que parar, tenemos que hablar de que el desarrollo de las actitudes ambientales tiene que estar dentro de los factores, de eso importante que rige la vida espiritual, lo importante de nuestra familia. Las actitudes ambientales no van a venir por una campaña de publicidad, no van a venir por noticias en la televisión, tienen que venir de casa, se tienen que nutrir desde el hogar. Entonces, para esto, no sé si se ve completa la diapositiva o se bloquea un poquito con el... No, sí se ¿Sí? ve Ah, ok, perfecto. completa. Entonces vamos a hablar un poquito de algunos conceptos para irnos entendiendo e ir marcando cómo se relacionan unos con otros y cómo andamos en nuestra casa, ¿no? Ahora sí como cuando preguntan, ¿no? ¿Y en casa cómo andamos de esto, no? Ujú. ¿Qué estamos procurando de forma clara y consciente en la crianza de nuestros hijos? Vamos a hablar sobre actitudes, obviamente que es el tema, pero vamos a ver que están directamente relacionado el tema de los valores, de las intenciones, obviamente de un comportamiento, de las normas y de propósitos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué son las actitudes? Podemos encontrar definiciones muy complejas, pero nos vamos a lo que dice la RAE, ¿no? Disposición de ánimo manifestada de algún modo o postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. ¿Qué actitudes identificamos en nuestros hijos? Son chicos que tienen actitudes positivas, que están con comportamientos, no sé, críticos, están interesados, o son actitudes, pues, por llamarlo de alguna manera, negativas, ¿no? Que no le aportan, que no le construyen, que le limitan. Ese tipo de cosas es la manifestación de cómo se sienten, de lo que han construido respecto a algún tema, de lo que sea. Necesitamos identificar qué actitudes están rondando en nuestra familia, porque tenemos que trabajar sobre ellas, ¿no? En el caso de las actitudes ambientales, tenemos que revisar qué es lo que nosotros creemos que sabemos. Es decir, por ejemplo, vimos el caso del presidente anterior de Estados Unidos, en donde hablaba sobre que el cambio climático no existía, que eso no era real. Y entonces, en esa creencia, en esa manifestación pública, mucha gente dejó de hacer cosas en pro del ambiente, porque introyectó, creó también de forma conjunta que ese fenómeno no era real, no lo creen y entonces dejan de construir acciones en torno a eso. ¿Qué es lo que nosotros sabemos en torno al ambiente? ¿Qué es lo que sabemos en torno a los efectos que nuestras acciones de consumo, de cuidado, de empatía con la naturaleza generan, ¿no? En nuestro ambiente? ¿Qué emociones tengo respecto a este tema? ¿Me importa, no me importa, me emociona, me pone sensible, me preocupa? ¿Qué emociones tengo al respecto cuando me hablan de actitudes ambientales? ¿Y qué experiencias de contacto y acciones has emprendido? ¿En dónde has colaborado? Por ejemplo, aquí, ¿no? Sí he participado en algunas campañas de limpieza, en algunas, manifestaciones de protecciones a áreas verdes, o no he participado en nada, no hago nada en mi casa con respecto a esto. Es más, no pongo ni la cubeta abajo para captar el agua de la regadera, ¿no? Que la primera que sale de agua fría. No hago nada, absolutamente nada de eso. Estas actitudes ambientales, bueno, esto que puedo mencionar como componentes de la actitud, de las actitudes de forma general, enfocadas al ambiente, son
son en primera instancia lo que tendríamos que nosotros como adultos cuestionarnos, porque esas son las actitudes que nuestros hijos están observando. Si a mi padre no le importa, a mi madre no le importa, mi madre no hace nada, mi padre no hace nada, en mi casa no sucede nada al respecto, no se habla al respecto, no desarrollo una creencia, no desarrollo un conocimiento, no desarrollo una empatía respecto a esto, pero entonces tampoco veo la implicación de mis actos en torno al medio ambiente. Y desde ahí es muy sencillo darnos cuenta que es por eso que muchas personas en el mundo no están desarrollando actitudes ambientales. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una confrontación en la escuela? Es decir, que en la escuela te empiezan a hacer a lo mejor promoción de cierta información o cierto trabajo de sensibilización o ciertas acciones o experimentos o cosas, ¿no? Y lo llevan a casa y en casa no hay resonancia. Las actitudes no se forman, las actitudes es esa disposición, esa predisposición que tiene el ser humano, que tienen los niños, que tienen los niños para aprender, para resolver, para ejecutar, para crear, si no son reforzadas en casa, porque los adultos en casa no están desarrollando nada de esto, entonces, en definitiva, la actitud proambiental no va a existir, se va a, a disminuir considerablemente. Yo les decía que también teníamos que hablar de valores. Y una de las situaciones que tenemos que recordar es que los valores es esta parte de hablar de virtudes, ¿no? A veces se mencionan un poco como sinónimos a veces, ¿no? Pero es que en sí los valores es esta capacidad que tenemos para darle el significado a las cosas, para poderle dar una calidad a nuestras relaciones en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué valores también se están rigiendo en la familia? Aquí hablamos, por ejemplo, de la honestidad, de la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y otros tantos, ¿no? El amor, el agradecimiento, la solidaridad, la libertad, entre otros tantos. ¿Cómo vamos a aplicar estos valores que seguramente cuando les cuestionan sobre, o, bueno, no es que les cuestione, pero seguramente cuando ustedes piensan en su familia, pueden decir, mi familia tiene, tiene muchos valores, los valores son importantes en la crianza de mis hijos, para mí es importante que actúen con honestidad, que sean responsables en la escuela, que sean tolerantes, que sean amables, eh, que ayuden a los demás. Sucede que es exactamente lo mismo con respecto a estos valores ambientales. ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, el valor ambiental de la solidaridad y participación? Como el de la corresponsabilidad, el de la empatía y todos los que están aquí presentes. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, se van a manifestar en la medida en que también en nuestra casa tengamos oportunidad y generemos los espacios para aplicarlos. Por ejemplo, déjenme poner acá la imagen, ¿no? En este caso estamos viendo unas imágenes de una campaña de reforestación que se hizo en un parque público, pero esta campaña de reforestación es muy simbólica porque son árboles que están plantando familias que en este caso, si se dan cuenta, coinciden que hay bebés, ya que hay una mamá que tocó precisamente su vientre porque está embarazada. Y es esta parte de, bueno, quiero nutrir a mi familia con estos valores. Y de inicio necesito como retribuir a la naturaleza el bien que me ha dado y quiero hacer un voto, ¿no? De respeto hacia la naturaleza, sembrando un árbol porque he tenido un hijo. Y necesito considerar ese factor para recordar que somos uno solo, ¿no? Que si yo estoy criando a mi hijo, también necesito asumir mi responsabilidad
para, para sostener o para aportar algo al mundo al que yo le voy a dejar, al mundo que yo le quiero dejar a mi hijo, ¿no? Y entonces de manera recurrente se organizan este tipo de actividades con los papás que están formando, que están iniciando su familia, porque el valor del cuidado, de la empatía, del amor, de la congruencia, de la responsabilidad hacia el ambiente, debe de ser parte importante desde el inicio de la familia. Es algo que los padres asumen, es algo que tienen que incluir dentro de su agenda, ¿no? De valores de crianza. Entonces, participar en actividades que promuevan el cuidado ambiental desde la consideración de una separación de residuos, más allá de si el camión de la basura lo revuelve o de apartar esta agua que sale de la regadera, más allá de pensar que grandes transnacionales agotan mantos acuíferos. O sea, más allá de pensar que lo poco que yo hago es nada, es pensar que lo que yo estoy haciendo se vuelve parte de nuestra vida como familia y es parte importante de respetar, de tener sensibilidad hacia el entorno, hacia los seres vivos en general, hacia el mundo que yo habito. Entonces, de pronto pensamos que los valores están solamente aplicables a las relaciones interpersonales. Si yo actúo con conciencia y respeto, recibiré respeto del otro. Pero en realidad son los mismos valores, pero tenemos que aplicarlos en dirección a algo macro, a algo más allá de lo que se entiende como una relación interpersonal, ¿no? Estamos dentro de un ambiente, dentro de un hogar que nos provee de alimentos, que nos provee de recursos y que no son finitos, perdón, que no son infinitos, ¿no? Son finitos. Y, y esta dinámica de cuidado, esta dinámica de entender que el impacto que tiene nuestra forma en cómo hablamos del entorno, en cómo nos relacionamos y qué creemos importante o no de nuestra relación con el mundo, es mirada por nuestros hijos, pero también es aprendida por ellos en casa. Luego hablábamos de la intención. ¿Cómo estás desarrollando la voluntad en tus hijos? Porque la intención es la determinación de la voluntad en orden a un fin. Y hay muchos otros significados, pero estamos hablando de que cuando nosotros hablamos de la voluntad, estamos hablando de la comprensión de que mis actos bajo libre albedrío van a tener una dirección y pueden tener una dirección positiva o no. Los valores de los que hemos hablado van a determinar muchas de las intenciones de nuestros actos y van a hablar también de la fuerza para permanecer en esa intención y también de la emoción de esa intención. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿cómo son las intenciones ambientales, no? Bueno, ya había hablado de algunas hace rato, pero de pronto esta intención de decir, bueno, quizá yo no voy a ir a limpiar y no tengo la capacidad de ir a limpiar los océanos, ¿no? No tengo el conocimiento para desarrollar la maquinaria para hacer un proceso de reciclaje y de acopio, no lo sé, pero claro que puedo tener la intención clara de elegir entre seguir consumiendo plásticos de un solo uso o tener hábitos, tener la intención de colocar mi energía en tener presente que cada uno de mis actos van a tener impacto a lo largo de mi vida, por todos los días de mi vida, que yo elija algo proambiental, algo que esté de este lado de esta imagen, ¿no? Del uso de reutilizar, de reducir, de aprender otras formas de consumo. Todos estos días que yo elijo esto,
y mantengo mi intención, mi voluntad, el ejercicio de mi libertad de elección en pro del ambiente, todo este tiempo yo me estoy reeducando. Y cuando yo me estoy reeducando, los hijos empiezan a entender que para ir a comprar algo tenemos que llevar bolsas, que para ir a beber algo podemos llevar nuestros trastes, que para ir a pedir nuestra comida para llevar podemos llevar también nuestros recipientes y empezar a entender que podemos hacer un esfuerzo y dejar un poco de lado esta parte de la comodidad, ¿no? Esta parte de saltarnos el problema a razón solamente del tiempo o de la practicidad y confrontarnos que las intenciones son el ejercicio de la voluntad. Si nosotros no estamos revisando cómo estamos manejando la voluntad, los niños no van a tener la voluntad para hacer muchas cosas, no van a tener intenciones para colocar sus deseos en pro del ambiente. Entonces, hay muchas acciones que podemos emprender de forma muy práctica, de forma muy concreta, manteniendo estos principios. Ahora, el comportamiento es actuar de una manera determinada. El comportamiento se moldea, se puede moldear. Todo el tiempo nos están preguntando a los psicólogos, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo deje de hacer tal cosa, que haga tal cosa, que disminuya tal comportamiento? Y los psicólogos atendemos esas necesidades aportándoles estrategias, pero básicamente les decimos algo. Los niños aprenden la regulación de comportamientos observando a los adultos. No hay mucha... no hay que descubrir grandes cosas. Esa es la gran dificultad que de pronto tenemos, ¿no? Como adultos, que tenemos comportamientos tan arraigados porque los elementos anteriores de pronto no nos los cuestionamos, no revisamos bajo qué principios estamos actuando. Entonces quiero ponerles rápidamente un videíto que seguramente ya han visto en algún otro lado, pero sirve de referencia para seguir hablando de este tema. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think?
Bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando de este, este espacio de cómo hacer esta regulación de comportamientos, si tú estás aquí en esta reunión es porque consideras importante hacer algo, ¿no? En torno a este tema. Estás considerando que tus hijos tienen una gran oportunidad, pero también tienen una gran responsabilidad, em, que tienen que aprender a lo mejor lo que nosotros no aprendimos o no consideramos importante, que los niños son la oportunidad, ¿no? Para parar esta dinámica, esta espiral como de autodestrucción que estamos teniendo y que por medio de la sensibilidad que los niños tienen, se pueden lograr grandes cambios. Claro, claro que sí, pero es una gran responsabilidad que le adjudicamos a los niños. Los niños tienen justamente la facilidad de aprender y de sostener un comportamiento, de llegar a un comportamiento, ¿no? De tener la oportunidad de vivir, de desarrollarse con la presencia de estos valores ambientales, de sostener sus intenciones ambientales para desarrollar actitudes ambientales positivas. Pero todo eso tiene que venir de la actitud, de las intenciones, de los valores y de los comportamientos que los adultos estamos generando en nuestros pequeños. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que revisar es un poco sobre estos propósitos diarios. Nosotros desarrollamos propósitos al inicio del año, creo que es una de las palabras más sonadas, ¿no? Cuando terminamos y comenzamos un año. ¿Qué propósitos tienes para este nuevo año? Y se traduce como qué objetivos pretendes conseguir. Y muchas veces estamos en esta dinámica de nuevos proyectos, de ser organizado, de etcétera, etcétera. Pero para obtener o para lograr esos objetivos tenemos que ser disciplinados, tenemos que planificar, tenemos que establecer propósitos realistas, tenemos que em, este, solicitar la ayuda que nosotros podamos. Entonces, si nosotros estamos desarrollando un objetivo, ¿no? Estamos pensando, ok, ya observé que necesito desarrollar todo eso en mi vida para que se pueda transmutar en el comportamiento, en la vida de mi familia. ¿Cómo lo hago, no? ¿Cómo por dónde empiezo? Bueno, pues primero que nada, entendiendo que si es un propósito incluir esta parte de desarrollar actitudes ambientales en tu familia, o de sostenerlas, porque como digo, hay algunos niños que son muy insistentes en no la revuelvas, mamá. Mamá, en la escuela nos dijeron que, oye, si ponemos la cubeta y de pronto nosotros los achicamos, los ignoramos y no sostenemos y destruimos esas intenciones ambientales, proambientales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Si nosotros consideramos que lograr objetivos nos van a llenar de autoconfianza y motivación, tenemos que entender que los objetivos ambientales o los propósitos ambientales que empecemos a establecer en casa tienen que ser realistas, tienen que ser como pues acorde, ¿no? A nuestras capacidades iniciales. Em, Quiero comenzar con, sí, captar el agua de la regadera, ya que he estado muy insistente en ese ejemplo. Captar el agua de la regadera y con esa agua, pues usarla para el WC o bien con esa regar el agua, regar mis plantas. Ok, ese propósito, ese objetivo que es realista, que es fácil, que no te implica mucho más que colocar una cubeta en el baño, pues también implica el que puedas instrumentarlo con la familia, ¿no? Todos vamos a colocar esa cubeta y todos vamos a regar. Bueno, pero ya es demasiada agua, no tengo tantas plantas. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos planificar. Estoy siendo un poco dramática en este caso porque a lo mejor dicen, ay, bueno, pues ya nada más lo echa a la taza del baño. Bueno,
sí, pero de pronto se puede perder ese objetivo si no le damos una utilidad a esa agua. El tema con las actitudes en general, o en este caso preciso de las actitudes ambientales, es que hay también de dos tipos, ¿no? Estas que son como, se pueden volver un poco ambiguas por los efectos o las implicaciones explícitas y las implícitas. Estas actitudes que de pronto pues tienen efectos directos en nuestra vida y otros indirectos. Por ejemplo, este tema del agua puede tener un efecto, bueno, por ejemplo, separar los residuos en casa. Un efecto directo es que me ocupa mucho espacio en el patio o en el espacio del departamento que tengo muy pequeñito para estar guardando todo el PET, todo el Tetra Pak, todo el aluminio y todas las cosas que saco, se vuelve un problema para mí, pero estoy de acuerdo en que debemos de reciclar. Entonces, si no instrumentamos esta intención, si no la organizamos, se pierde toda la intención y no se afianzan los valores ambientales y no se desarrolla una actitud consistente, ¿no? Ambiental. Necesitamos establecer objetivos claros, realistas e intentando alcanzar un objetivo. Un objetivo que puede ser a lo mejor reunir cierta cantidad de dinero después de entregar todo lo que estoy recolectando para llevarlo a depósitos de reciclaje. Y empezar a tener como un fondo para que al final del año todo lo que nosotros hayamos ahorrado de eso podamos comprarnos alguna otra cosa. Nos compramos el compostero, nos compramos el triturador de residuos orgánicos para poder compostear, qué sé yo, ¿no? Para alcanzar cada vez más estos propósitos que nos van a generar la confianza y la motivación de que lo que estamos haciendo en casa tiene un sentido, tiene un valor, no solo para los miembros de mi familia, sino hasta para los miembros de mi comunidad. Pero si no lo pensamos en el presente, o sea, no estamos pensando como en este actual, ¿no? A lo mejor digo, pues que yo separe o no los residuos, a lo mejor a mis vecinos no les va ni le viene, no les da ningún beneficio, no los hago ni ricos ni pobres. Quizá no te da como un sentido, ¿no? Trabajarlo por ahí. Pero sí te puede dar un sentido si lo ves desde tu misma línea de descendencia. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y así hacia adelante van a estar confrontando los problemas de los cuales tú no te hiciste cargo. Van a tener que ver cómo se pueden deshacer esos pañales desechables que usaste para ahorrarte tiempo y no lavar. Van a tener que buscar la forma de desintegrar esas toallitas húmedas para limpiar las pompis de los bebés que no son biodegradables y que se usan por millones. Van a tener que ver cómo hacer para recuperar los mantos acuíferos por toda la tala que se está dando, ¿no? Me explico, o sea, todo eso lo van a tener, alguien lo va a resolver. Alguien en algún momento lo va a resolver. Y si la idea de que pues tu vecino, tu pariente a lo mejor no te impacta mucho, pero sí tu descendencia, puedes viajar en esa línea del tiempo y decir, bueno, creo que este propósito de organizarme y de plantear esta dinámica en mi familia va más allá de mi presente, va más allá de mi ahora, porque soy aquí en este momento el adulto responsable de estos pequeños que en su momento van a ser adultos. Y así la cadena sigue. Entonces, los objetivos o los propósitos ambientales que se establezcan en casa van a nutrir, son esas pequeñas acciones que van a nutrir lo que los niños
van a normalizar como parte de su día a día. Decía Rosario al inicio cuando me hizo favor de presentarme, ¿no? ¿Qué cosas hago en casa, en su casa? Pues es parte de la vida diaria hacer composta, ¿no? Ya tenemos cerca de, bueno, no sé, 14, 13 años, ¿no? Que de casa no se lleva ningún residuo orgánico, ¿no? Porque todo el tiempo se está haciendo composta. Los hijos, mis hijos, desde chiquitos, ¿no? Sacar lo orgánico, saber que se tenía que poner una capa de tierra, una capa de hojas, una capa, ¿no? Etcétera, que, que se tiene que rolar, ¿no? Los composteros. Eso es algo que lo viven bien, ¿no? Es algo extraordinario, es parte de su vida. Ellos no sienten que están salvando al mundo, ellos no sienten que están haciendo algo extraordinario. Es algo que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Por qué? Porque es benéfico. ¿Por qué? Porque es lógico. ¿Por qué? Pues porque es parte de lo que se tiene que hacer. Creo que esa es un poco la intención de pronto, que pensamos que hacer un acto proambiental nos vuelve una especie de superhéroes o algo sumamente extraordinario. Y creo que de pronto el inconsciente colectivo es como que no eres lo suficientemente extraordinario para hacer cosas extraordinarias. Y creo que es un discurso que nos limita mucho. Somos extraordinarios, podemos hacer cosas extraordinarias que son sumamente ordinarias. En ese sentido, no nos implica realmente un gran esfuerzo. De pronto pensar, qué flojera, ¿esto dónde va? ¿En este contenedor o va en el otro? Quizá no lo separas, pero sabes que se puede reciclar. Entonces, en un solo bote, todo lo que tú creas que se va para reciclar, lo puedes poner en un solo bote y todo lo que tengas duda, bueno, gradualmente vas a adquirir los conocimientos para hacerlo, pero por ahí puedes empezar haciendo realmente cosas ordinarias que se vuelven propósitos ambientales, objetivos ambientales consistentes, lógicos, concretos y para nada complejos. Ahora, también todo esto se va a instrumentar atendiendo el concepto de las normas. ¿Qué normas sociales están implícitas en la crianza de tus hijos? ¿Qué son las normas? Son reglas que se deben seguir, ¿no? Ajustar, a las que se deben de ajustar las conductas, las actividades. Y las normas sociales, hay normas morales, normas jurídicas y hay normas de todo tipo. Pero las normas, por ejemplo, las normas sociales son de este tipo, ¿no? Respetar el paso, saludar al llegar, la puntualidad, ceder el asiento a quien lo necesite. Son estas normas que están como introyectadas, ¿no? Y que también estamos viendo una gran carencia de la enseñanza de estas normas en los niños actualmente, ¿no? De pronto vemos a niños que no tienen la iniciativa de que se cae algo, de levantarlo, ¿no? De está sucio, pues limpiarlo, ¿no? Esta lógica de que las cosas estén bien, de que puedo colaborar y de que puedo facilitar y y que tengo que tener un comportamiento regular, respetuoso hacia el entorno. Y estas normas también se van a entender como estas normas, ambientales, ¿no? Estas normas sociales ambientales. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y qué emociones les genera cuando de pronto van manejando y el coche de enfrente se ve como sale volando de la ventanilla la basura, ¿no? Es como, eh, o que que ven que en la calle tiran las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que de niña, ¿no? Era mi mamá así como que se quedó en shock una vez porque vi que tiraron algo, unas personas que iban enfrente, y yo solté la mano de mi mamá, corrí y la levanté y se la di a la persona. Iba con mi hermana mayor, perdón. Y dije, se les cayó, ¿no? Y entonces la sorpresa era como, ¿qué hago, no? No se me cayó, lo tiré. No, confrontar esta cuestión de lo tiré voluntariamente sin una intención
de respetar, sin un valor, ¿no? De la empatía, de la corresponsabilidad. La tiré sin un ápice de actitud ambiental. La tiré porque no entiendo, no relaciono el impacto que tienen mis decisiones con esto, porque reduzco el impacto que tienen mis acciones en el mundo y asumo que otros se van a ser responsables. Todo eso seguramente pasa en este acto tan simple de tirar la basura por la ventana, ¿no? Pero también en dejar la basura ahí, ¿no? Si supieron, acá en el Estado de México, en Toluca, tuvimos recientemente una crisis muy fuerte en donde los servicios de recolección de residuos no estaba prestando justamente el servicio y entonces como manifestación tiraron la basura en las calles, ¿no? Y teníamos una ciudad llena de basura. Entonces la discusión se dio a razón de los pagos, que claro que era importante, por supuesto, pero también debió de haber sido una proyección, un frentazo respecto a nuestros hábitos de consumo, a cómo es que nosotros nos responsabilizamos de lo que hacemos, de lo que consumimos y de su disposición final. Si nosotros empezamos a desarrollar este tipo de cuestionamientos y empezamos a ser más críticos de este tipo de consumo, también van a empezar a surgir estas actitudes de consumo basadas en estos valores ambientales, con estas intenciones, ¿no? También digo, con estos propósitos de reducir, de hacer otro tipo de consumo y tener un impacto en cómo se están generando los productos, ¿no? En cómo se envasan, en cómo se surten, y podríamos obligar a que también las grandes empresas desarrollaran otra forma de envasar, otra forma de surtir estos servicios, por ejemplo, los detergentes, ¿no? Que cada vez que tenemos que usar un detergente, primero no son biodegradables, segundo tenemos que usar obligadamente un plástico, aunque no es de un solo uso, no le damos un uso extraordinario. Pero ¿qué pasaría si hubiera máquinas dispensadoras en donde tienes que llevar tu recipiente y lo tienes que llevar y lo tienes que llevar y lo tienes que llevar y lo único que te puedan surtir es el producto? Pero, ¿qué implica para nosotros? Un gran trabajo. ¿Por qué no lo hacen? Porque nosotros como consumidores no estamos trabajando en nuestras actitudes, en nuestros valores, en nuestras intenciones, en nuestras normas ambientales. ¿Por qué? Porque volvemos a un hábito de la practicidad y de la facilidad de, entonces voy a tener que ir al centro comercial con el topper para el huevo, con el topper para los quesos, con el topper para el, ¿no? Para el detergente, y voy a ir con, pues sí, porque esa es la única forma en la cual podríamos empezar a resolver el grave problema de un consumo irresponsable y de seguir generando y perpetuando estos comportamientos que ya vimos, se le atribuye a Einstein, ¿no? Esta cuestión de si quieres, o sea, no puedes esperar un resultado diferente si sigues haciendo exactamente lo mismo. Entonces, en resumen, pues la labor de los padres es estar informados para atender nuestras creencias en torno al ambiente. Estar en estos foros, en estos espacios es muy valioso, es muy importante, pero también capacitarnos, ¿no? De pronto, si están dando en nuestra colonia un curso de composta, pues sí, y ver de qué forma lo puedo hacer a mis condiciones, al espacio que tengo, si podemos organizar de forma colectiva, ¿no? Que ese es parte de un valor ambiental, ¿no? De la corresponsabilidad, de la empatía, ¿no? A lo mejor trabajar en conjunto un huerto urbano, un espacio de composta urbano. A lo mejor tenemos vecinos que tienen un terreno que no lo están ocupando. Podemos a lo mejor
pedirle, ¿no? Que nos permita hacer ahí un huerto, podemos en lo que lo ocupa, qué sé yo, ¿no? O sea, encontrar algunas estrategias para desarrollar y aplicar el conocimiento que estamos adquiriendo. Pero los hijos tienen que ver en algún lado que la gente se está moviendo, que es importante entender y participar de estas cosas. Otro punto es que la enseñanza de los valores aplica para todas las dimensiones de las relaciones del ser humano. Como decía, hay valores que a lo mejor se nos han introyectado como más desde la parte religiosa, como desde la parte moral, pero en realidad los valores son universales. Tenemos que entender que quienes los ejecutan, quienes los viven, somos los seres humanos y tenemos la responsabilidad de aplicarla en todas las dimensiones en las cuales nos relacionamos. Entonces, quizá nos hace falta relacionarnos más con el ambiente, ¿no? Generar espacios de aprendizaje y comportamientos ambientales positivos. Como decía, de pronto valorar también que nuestros hijos tienen saberes muy importantes por esfuerzos titánicos que están haciendo docentes en sus escuelas. Y de pronto nulificar, minimizar, ridiculizar, dificultar la aplicación de ese aprendizaje en casa por parte de los niños es una forma fácil de destruir toda la intención ambiental, toda la intencionalidad proambiental que tienen los niños. Y entonces ya no solo no la estamos desarrollando, lo más común es que los adultos estemos bloqueando el desarrollo natural de estas actitudes ambientales. Las iniciativas ambientales como parte de las rutinas de casa, pues son también lo que dije hace rato, ¿no? Esta cuestión de, a ver, ¿qué es lo que sí, por dónde le quiero entrar? O sea, quiero algo práctico, algo que no me implique mucho, no tengo que estudiarle tanto. Bueno, necesitas comenzar por algo. Necesitas comenzar por algo, independientemente de que los señores recolectores de los residuos la revuelvan en el camión. Independientemente de eso, tú puedes seguir separando tus residuos. Porque de ahí puede evolucionar a que esos residuos que tú estás separando los puedas llevar a un centro de acopio. Porque de ahí puedes estar evolucionando a que esos residuos que tú estás separando los transformes en composta. A que te des cuenta la cantidad de residuos que estás generando en casa, el tipo de consumo que estás teniendo, y entonces empieces a ser más selectivo en las compras que haces. Si no empiezas al menos por algo tan sencillo como la separación de residuos, es poco probable que se desarrollen actitudes ambientales en esa familia. La inclusión del cuidado de los recursos naturales como parte de una norma social y moral, ¿no? Eso es importante. O sea, no podemos ir a la montaña de paseo y llevar cosas que tengan empaque. O si las llevamos, tenemos que tener incluido el lugar, el espacio, la forma en cómo regresar todo lo que nosotros llevamos. Si nosotros vamos a la playa, vamos a llevarnos siempre una bolsita, a lo mejor, porque cada visita que hagamos a la playa, de los días que estemos de vacaciones, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, si somos 3, si somos 4 miembros de la familia, se va a llevar su bolsita, porque si te encuentras una taparrosca, porque si te encuentras una lata, que si te encuentras algo que está en la playa que no tendría que estar ahí, lo vamos a poner en esta bolsita y cuando nos vayamos lo depositamos en el lugar correcto. Esto es una norma que tenemos que implementar en nuestra familia. Y entonces los niños entienden, tenemos que dejar un lugar mejor de lo que ya estaba. Si vamos a embellecer o más bien vamos a observar la belleza de nuestro entorno, podemos mejorarlo, no invadiéndolo, no contaminándolo, pero además mejorándolo. Tener contacto con la naturaleza, esto es lo que les decía, no solo desde el gozo vacacional, sino desde la retribución.
ser agradecidos y tener una visión del futuro de nuestros hijos. Creo que somos, ahorita en esta época de pandemia, decía al inicio con Rosario, en esta época de pandemia en donde nos hemos cuestionado muchas cosas, también hemos tenido oportunidad de agradecer otras tantas, muchas más. Y una de ellas es la condición que tenemos. Muchas familias no le están pasando bien, muchas familias no la han pasado bien, pero siempre hay algo que agradecer si ponemos atención. Y en este sentido, cuando estamos aquí ahora hablando sobre la posibilidad de desarrollar actitudes ambientales en nuestros hijos, es porque tenemos la oportunidad de hacerlo, porque tenemos unos hijos, porque tenemos interés en esto, porque queremos dejar un mundo mejor para ellos, enseñándoles a cuidarlo, enseñándoles una nueva forma de relacionarse con ellos, ¿no? Entonces, cuando ustedes no estén, cuando hayan pasado 70 años, 80 años y que nosotros ya no estemos aquí, ¿qué legado es el que queremos dejar? Queremos ser la generación que pudo incidir en el cambio de pensamiento, en la forma en cómo estábamos sistemáticamente comportándonos, ¿no? En la relación con la naturaleza. Queremos ser aquella generación que, que, que generó, que apretó ese tornillo, ¿no? Y que gracias a eso se pudieron hacer cambios importantes o no. ¿Cómo, cuál podría ser nuestro legado generacional? Y la crianza es uno muy importante. Creo que esta parte de la crianza es fundamental para cambiar al mundo. Michelle Odan dice, ¿no?, que para cambiar al mundo hay que cambiar la forma de nacer, pero también la forma de criar. Cambiar la forma de nacer nos abre la puerta a entender que podemos ser partícipes importantes, empoderarnos de nuestro rol de padres. Pero criar de forma consciente, amorosa y agradecida es lo que va a cambiar las relaciones humanas. Entonces, bueno, pues les dejo mis datos. Ese es mi correo electrónico, mi teléfono. Y también está la página web de la labor que hago de educación perinatal y de crianza. Y está también MICAP, que es una organización que junto con mi esposo a lo largo de estos años, claro, debo de ser mucho más honesta, actualmente es un trabajo mucho más por parte de mi esposo, que es ingeniero químico ambiental y bueno, ahorita tiene su doctorado en negocios, en administración de negocios, específicamente en el área verde. Y VICAB es un espacio en donde el común de las personas podemos entrar y decir, ¿dónde puedo conseguir un compostero? ¿Dónde puedo ir a tomar un taller de? ¿Dónde, a quién puedo contactar para que venga a la escuela y nos enseñe a? Es un directorio, es un espacio de construcción de proyectos, de iniciativas y ojalá pues se den también el tiempo de usar. Es decir, este es un recurso, pero hay tantos otros gracias al internet que tenemos a la mano que ya no es como solamente no lo sé, ¿no? Aquí volvemos a echar a andar esta cuestión de la intención. ¿Qué queremos lograr y hacia dónde vamos? Entonces, pues bueno, creo que hasta aquí, creo que voy bien en tiempo, Rosario. No sé si Sí, muy bien, Claudia. podamos abrir al... Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Quién quisiera comentar en micrófono abierto o bien dejar un comentario y yo lo leo? De hecho, ya hay aquí Galaxy que no sabemos cuál es su nombre. Dice, les pido también de favores si me orientan cómo rescatar la conferencia para compartirla con una amiga que lo necesita. Ya le anoté que lo puedes en la página amapsi.org, en nuestra página de Facebook también, o bien en YouTube en aproximadamente una semana. Conferencias AMAPSI, ahí las puedes localizar. Dice Ivonne, muchas gracias, muy hermosa la ponencia. Gracias, gracias. Vera Margarita, excelente ponencia, felicidades por tan bella labor. En Facebook hubo 41 personas en un momento y Claudia Santos deja un
mensaje y dice, desde pequeños debemos concientizarlos a valorar el planeta. Ana María Pérez, gracias por compartir. Grace, buenas noches, interesante el tema. Gracias por compartir también. Comentan. Bueno, entre otros, hay alguien que, sí, alguien que pueda, dice, no, sí, Galaxy, bueno, es Ariana, comenta que si hay alguna bibliografía sobre el tema que puedas recomendarla, por favor. Sí, ahorita soy muy mala para aprenderme los nombres y todo, pero están mis datos, mi número telefónico, o mi correo, y con todo gusto, si me mandan un WhatsApp, les mando referencias y hasta de pronto es un poco más fácil porque actualmente ya hay muchos artículos en internet, pero claro que siempre los libros son, es otra cosa, ¿no? Entonces, hay algunos libros muy bonitos. Antes, cuando trabajábamos desde la psicología ambiental, era muy complicado encontrar un libro de psicología ambiental que no se dirigiera como a los espacios, ¿no? Como a los espacios de una habitación o las condiciones laborales o como en esta referencia de recursos humanos. Después empezó a ver un poco más sobre arquitectura, pero no había como de esta relación tan íntima, ¿no? Del comportamiento humano en relación o los efectos hacia el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible. Pero ahorita sí ya ha habido un gran trabajo, entonces sí les puedo pasar bastantes referencias. Muy bien, Claudia, muy interesante. De repente cuando yo veo en las noticias las imágenes de todo esto que platicábamos al inicio, como por ejemplo la lluvia ahora desbordó casas, se llevó coches y todo esto, pues da cierto temor, pero cuando escucho a personas como tú y veo que hay cosas que se están haciendo, bueno, yo en lo particular también en casa trato de reutilizar mucho las cosas y hasta después, no sé, por ejemplo, las bolsas de plástico después de mucho usarse ya cuando están muy desgastadas, pues ya las desecho, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, pues generas mucha esperanza con la labor que estás haciendo, con lo que nos comentas y pues de sensibilizarnos mucho sobre lo que comentas de qué podemos hacer al respecto. Porque podríamos dejar pasar muchas cosas, pero de seguir así van a seguir sucediendo lo que hasta este momento hemos visto, ¿no? Y de lo que se habla mucho del calentamiento global. He visto, no sé en qué país de África, y no sé si tengas conocimiento de alguna otra experiencia que haya, donde se están revirtiendo estos efectos, donde realmente como comunidad sí se están haciendo cosas importantes. No sé si es Nairobi, donde la gente se puso a recoger todo el plástico, lo están reciclando y están haciendo cosas muy interesantes, pero digo, no sé si conozcas algún otro ejemplo donde nos demos cuenta que sí se pueden hacer cosas. Sí, bueno, lo que nada más quisiera complementar un poco esto, ¿no? Fíjate que tenemos el tema que en muchos países africanos que no tienen un consumo, o sea, la, la economía que ellos tienen no tendría que estar asociada a problemas ambientales, ¿no? O sea, se asocia mucho este tema del consumismo desbordado que tenemos en Occidente para generar esta problemática ambiental. En África no hay estas condiciones, pero ¿qué es lo que reciben ellos? Pues bueno, por las corrientes marinas, marítimas, de pronto llega todos los residuos que ellos no han generado, ¿no? Ahí tienen que enfrentar grandes problemas de contaminación por desechos tecnológicos, por grandes cantidades de plástico, ¿no? Que llegan a sus costas. Entonces, países desarrollados no están haciendo cuestiones como de raíz profundas para cambiar estos hábitos. Y entonces esos problemas les están llegando a países subdesarrollados que no tienen la capacidad de enfrentarse a esta dinámica, pero algo que tienen es mucha creatividad. Entonces,
pues toda la parte de los textiles, toda la parte de, pues de los residuos sólidos, pues están generando, están llegando, ¿no? Personas que están enseñándole técnicas y, por ejemplo, están desarrollando con ello, lo que se conoce aquí como los bloques de plástico para hacer construcciones que son, termorreguladoras, ¿no? Entonces también eso está muy padre porque están, las personas que no están generando el problema se están haciendo cargo y están siendo sumamente creativas para ello, ¿no? El tema es que esto que mencionas de que sí hay cambios en otros lados, que sí se están logrando cosas importantes, eh, pues es algo bello, es algo importante, pero tenemos que regresar a la fuente. Esos problemas no tendrían que llegar, ¿no? No se tendrían que generar, ¿no? Creo que el nivel de esperanza que nosotros tenemos es muy alto porque ahorita estamos teniendo un cambio de comportamiento importante, estamos mirando, ¿no? Pero lo que decía hace un rato, pensar que tenemos que hacer cosas extraordinarias y que no tenemos el saber, la infraestructura, el espacio y nos problematizamos demasiado el hacer algo, nos aleja de una solución, nos aleja de un actuar. Entonces, la magia, creo, Rosario, es esa, ¿no? Esas pequeñitas cosas todos los días, estas intenciones que podamos hacer todos los días, que se sostengan en el tiempo, que se vuelvan propósitos, van a modelar comportamientos, se van a sistematizar esas normas a nivel colectivo y se van a fortalecer estas actitudes ambientales. ¿Mm? Muy bien. Dice Roxana, una anécdota muy interesante aquí en el estadio de fútbol de Pachuca cuando jugó un jugador de Japón en el equipo. Dice, vinieron sus familiares a verlo y al final del partido ellos traían bolsas de plástico y empezaron a recoger la basura que muchos habían dejado en las gradas. Ujú. Sí, 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 sí. O sea, esta cuestión son cosas chiquitas, son cosas Mm, sumamente chiquitas, ¿no? Por eso hablaba de estos términos, ¿no? Los propósitos, las intenciones, porque es todo un conjunto. Ejercer la voluntad implica entender que tengo la capacidad de elegir qué consumo y qué no consumo, de elegir si me da flojera o no llevarme las bolsas para que me lo den en esto, ¿no? De hacer, de llevar mis trastes para que me despachen mi mm. carne, ¿no? En eso y que no se quede en una bolsa de un solo uso, que solamente sale de la carnicería, llega a la casa y va al bote de basura, ¿no? Implica eso, la voluntad, tener en mente una intención de que puedo hacer algún propósito, de que puedo hacer algo. Y eso es lo que va a hacer crecer y cambiar las creencias de nuestro actuar. Y insisto, esto nos lleva al desarrollo de actitudes ambientales. Gracias. No es si le tiro buena onda al ambiente o no, ¿no? No, sí, Si muy soy bien. hippie o no, si, Eso. no, si voy a sembrar una hectárea de árboles o no, es que desde casa es todo, son lo que decía, las dimensiones de la relación del ser humano. Ujú. Sí. Ariana, mil gracias. La verdad, el tema mueve mucho. Nuestros valores a continuar. Bueno, es que no lo estoy leyendo con 5 más. Mil gracias. La verdad, el tema mueve mucho nuestros valores a continuar fomentando el cuidado hacia nuestro medio ambiente, hacia nuestro medio con amor. Sí, sí, yo Ah, les invito a que visiten la página de VICAP, que es un gran esfuerzo que es el resultado de muchos años de trabajo de muchas personas. No puedo decir que solamente de mi esposo o de sus servidoras, es de muchas personas en el país y en el mundo que están diciendo, están levantando la mano y dicen, ella, aquí tenemos una forma, ella, aquí te podemos decir cómo, ella, aquí tenemos los recursos. Somos muchos, dice una imagen, ¿no? Somos muchos, solamente que andamos dispersos, pero si nos miran en conjunto, pueden ver que no es una cuestión romántica, es
algo que tiene que regir nuestra forma de vida actualmente. No tenemos opción. No tenemos opción solamente de, no tenemos la opción de mirar hacia otro lado. Tenemos que hacernos cargo. Está muy interesante esta idea que expresaste. Somos seres extraordinarios, personas extraordinarias, haciendo cosas ordinarias. Entonces, esto da pauta para estas cosas que dices, ¿no? Porque uno podría pensar que, pues, no es es una actividad que no va a impactar, pero finalmente si todos hacemos esa pequeña actividad, por ejemplo, de cerrar siempre las llaves, pues creo que estaríamos haciendo mucho, algo tan sencillo, pero sí tendrá impacto, ¿no? Y como eso, recoger el agua de la lluvia en algunos momentos, Ujú, reciclar el agua, reutilizarla, como dices, ¿no? No ujú. dejar que se pierda el agua. Bueno, Gualimay comenta o pregunta, mejor dicho, ¿cómo se podría implementar la reeducación en el adulto? Porque observo que a veces el niño tiene más iniciativa, pero si el adulto lo inhibe o no fomenta esa iniciativa, pues se pierde. La pregunta es cómo reeducar al ¿Cómo adulto. reeducar al adulto? Sí, creo que en este sentido de hecho va dirigida la charla un poco más hacia qué tiene que hacer el adulto, ¿no? Para que el niño no se vea interrumpido en ese proceso. Pero efectivamente hemos encontrado también, o es típico, ¿no? Que encontremos comportamientos de burla, de flojera, de ridiculización, de menosprecio, ¿no? Hacia cualquier iniciativa que algún miembro de la familia tenga. Y esa persona que tiene ese comportamiento, bueno, no, no, no tiene implicada el resultado de su comportamiento hacia el otro, ¿no? Y no necesariamente estoy diciendo que sea una buena o mala persona. Quizá toda su experiencia y todo el contacto que tiene o que ha tenido con la naturaleza o con el espacio de la vida diaria con las personas, pues em, no está como muy presente este valor de la reciprocidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si tú como adulta estás en casa, no tienes hijos y quieres tener un comportamiento de este tipo y es tu papá el que no lo hace o el que te boicotea, el que ya te tiró lo que ya había separado y no. Bueno, el tema es que ¿quién sostiene esas actitudes ambientales? Si estamos hablando de un adulto contra un adulto, cada adulto tiene que hacerse responsable de sus intenciones. Entonces, ese otro adulto que tiene la intención, pues es sostenerla, simplemente sostenerla, porque no es tu labor en ese sentido confrontarte, es mostrar que tienes una forma de comportamiento y listo. Si tú eres una docente o eres docente y estás tratando de fomentar esto y ves que tus alumnos llegan decepcionados porque sus papás no le hicieron caso, entonces tu espacio de trabajo es la escuela y en la escuela tiene que funcionar y para hacerles saber que lo que el niño hace para sus compañeros, para la escuela, para esto tiene importancia y ayudarle a enseñar y ayudarle a identificar qué espacios, qué acciones, qué pequeñas acciones puede seguir haciendo, ¿no? Em, Creo que eso va a ser muy importante. Entender también los límites, ¿no? Quiero decir esto, em, es un tema complicado. No en balde, México es uno de los países en donde ha tenido es uno de los países con las cifras más altas de agresión hacia personas que tienen estas iniciativas ambientales, ¿no? Personas que han tratado de resguardar bosques, ¿no? Reservas, que han tenido iniciativas de movilización social para el cuidado del ambiente han sido asesinados. Entonces, hay un tema político, hay un tema económico, hay un tema de violencia. De interés. Claro, claro que no es cualquier cosa, pero evidentemente no lo estamos comparando en esos niveles, ¿no? Pero solamente lo pongo en perspectiva porque sí es un tema complicado. Ajá. Por eso Sí. lo planteo aquí desde el amor,
desde esta simplemente ampliación de los valores que se supone que ya están en nuestra familia. Solamente extenderlos un poco más, abrirlos un poco más en su aplicación, desde el Mm, agradecimiento y desde el amor hacia la naturaleza. Gracias, Clau. Laura Olmos en Facebook comenta, gracias, me agrada mucho esta plática, ya que así como ustedes, yo me encargo de fomentar a mis alumnitos los valores. Qué bonito, muchas gracias. Sí. Desde AMAPSI les recomendamos el documental Seaspiracy en Netflix. Es una visión que pocos conocen sobre el tema ambiental y está dirigido a papás, no a niños, bueno, a adultos. Entonces, si quieren anotarlo y verlo, Sí, estaría muy bien. ¿Lo conoces, Clau? sí, 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 sí. Muy bien. Eh, Ariana comenta, en mi opinión, este es un trabajo de mucha paciencia en un mundo acelerado, donde todos corremos para hacer y hacer. Paciencia para formar, para accionarnos, para compartir lo que se aprende, para explicar amablemente lo que aprendemos. Le apuesto a la divulgación como se hace en estos espacios. Muchas gracias. Muchas Sí. gracias, Ariana, por tu comentario. Sí, Ariana, creo que eso es importante, ¿no? Y la parte de entender que muchas de las cosas que hemos dejado de hacer es por el ritmo de vida que tenemos. Todo el tiempo estamos corriendo, todo el tiempo tenemos como los tiempos cortos, limitados, ¿no? Mm, pero seguimos viajando, pero seguimos... O sea, en realidad como decía, el hecho de que vayas de vacaciones y digas, ay, voy de vacaciones, no voy a ir a hacer una limpia a la playa, ¿no? Ok, sí, no, no vas a limpiar toda la zona costera donde vas a ir, ¿no? Ujú. Pero si llevas en tu bolsa de playa, llevas un montón de cosas para pasártela bien, seguramente también vas a llevar un recipiente o una bolsa, ¿no? De doble o tercer, cuarto uso de esas que dice Rosario que ya están en las últimas, para usarlas como de guante, ¿no? O de pinza o algo así, y otra en donde vayas a recolectar y digas, bueno, este es mi agradecimiento por tan bella puesta de sol que vi, Muy ¿no? bien. Este es mi agradecimiento por relajarme, ¿no? El sonido del mar. Este es mi agradecimiento por eso. Entonces, no vas a limpiar toda la zona costera, pero sí el espacio que está cercano a ti, ¿no? Y llevarte todo lo que no tendría que estar. Entonces, eso es algo que puedes que estar haciendo y que no te quita más tiempo de lo que ya tienes. Em, y creo que poner la cubeta tampoco te quita tiempo, ¿no? O que si estás haciendo unos huevos estrellados, en lugar de echarlos en el bote de total, ¿no? Pues tengas una cubetita aparte y ahí los vas a echar. No te quita nada de tiempo, ¿no? Es solamente desarrollar intenciones. Todas las intenciones van a estar modelando comportamientos. Y si se sostienen, desarrollan actitudes. Vuelvo a establecer como esta asociación de los términos que usamos hoy, ¿no? Los papás como comentarios, si todavía tenemos tiempecito, ¿no? Yo en la Sí. parte de, mm, de la etapa perinatal, siempre que hablamos de los cuidados del recién nacido, hablo de este tema de los pañales, hablo de las toallitas como las mencioné hace rato, porque están, están generando un espacio para educarse, para recibir a su bebé, para tener información de lo que pueden hacer en su parto, en su cesárea, de lo que requiere un bebé. Es decir, les importa, están sensibles, ¿no? Quieren participar, quieren tener una experiencia extraordinaria. El tema es que no es Se cerró tu micrófono. ya. El tema es que no es como, ya, lo estoy amamantando. Bien, lo cambié, bien, está limpio, bien, sí, pero si miras a un lado, ya usaste en este mes 50, 60 pañales desechables, que a ti te facilitó, te simplificó, te redujo el tiempo, ¿no? Que a lo mejor pudiste
que lo aprovechaste en cargar, en estar descansando, en lo que quieras, porque la crianza es muy, muy demandante. Pero pero entonces ya pasaron 2 meses y ya no fueron 60 pañales, ya fueron 180, 200. Y pasan 3 meses, ¿no? Y nunca generaste un cambio para organizar, para generar una alternativa, ¿no? Y de todas maneras, la maternidad sigue siendo cansada. No te la cambió un pañal. O sea, es decir, por lavar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pañales, no dormiste 5, 6, 8 horas más. Ajá. No te facilitó más la crianza, en realidad. Pero lo que sí hizo es dejar un problema a un lado, desarrollar un problema paralelo, porque durante 3 años mínimo ese niño va a usar pañales, ¿no? Entonces el pensamiento actual de muchas personas es, ay no, qué flojera, tengo que terminar, tengo que hacer otras cosas, mejor no lavo pañales, qué asco, qué cosas y todo. Entonces, bueno, ya son percepciones, es una forma de organización, es una forma de entender la dinámica que estás viviendo, pero el no lavar pañales, en realidad no te simplificó más la crianza. Ujú. Pero sí le dejaste un problema a tu hijo y a tu nieto y a tu bisnieto y a tu tataranieto. Ujú. Entonces, sí nos confronta esto a creer que, ay, ya vámonos, ¿no? Ya, que nos den las bolsas. Bueno, que nos den una caja de cartón. Ah, bueno, ¿no? Este, sí nos confronta a, a, a nuestra falta de intención. Y eso no, no es fácil de modificar. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Interesante. No, ya no hay comentarios ni preguntas, pero a mí sí me gustaría que nos pudieras dejar pues algunas actividades que podemos hacer, como tú dices, así cotidianas. Ya comentaste la separación de residuos, llevar bolsas para recolectar basura si vas a la playa o vas al bosque o vas a algún lugar, con la idea de retribuir, que me parece muy interesante. Lo de captar el agua de la lluvia, que podría ser otra. Lo de los huevos, también las cáscaras sí son Ujú, cáscaras de ahora sí, sí, recortarlas para triturarlas y ponerlas también en la tierra, ¿no? ¿Qué otra ujú, cosa podría? Bueno, las llaves que estén muy bien cerradas, las luces apagadas, por ejemplo, el uso de la energía eléctrica, ¿no? ¿Qué otra cosa ujú. podríamos hacer, Claudia? Pues creo que algo bien importante es que estemos informados de qué iniciativas hay en nuestra comunidad. Iniciativas en cuanto a lugares en donde se están dando cursos, talleres, ¿no? Porque todo esto va también en función desde no solamente empezar a comprar cosas biodegradables, empezar a elaborar cosas que sean biodegradables, ¿no? Nosotros podemos construir cosas. Este, mm, o que nos digan de qué otra forma le podemos dar un segundo uso. O sea, desde, por ejemplo, hay un taller de costura, ubico uno en mi comunidad, ¿no? En el municipio de Metepec, ¿no? Hay un local en donde dice, si ya no te quedan los pantalones de mezclilla, dónalos o tráemelos, o aquí te enseño a hacer otra cosa con ellos, Ujú. ¿no? Entonces, esta parte también Bien. es muy bonita, ¿no? Porque dices, ok, no, Ujú. ya están rotos, ya no me quedan, lo que sea, está desgastada, ¿qué puedo hacer con eso, no? Y entonces empiezas a ver que hay bolsas y que hay juegos de baño y que hay un montón de cosas bien Muy bien, interesantes. Ese tipo de iniciativas y muy acercarnos y bien. aprovechar ese saber que ya otras personas están dando. Otra cosa, por ejemplo, es participar en estas iniciativas o comenzar a hacer estas iniciativas, por ejemplo, en Ciudad de México, en Toluca, y en muchos estados del país se están dando estos recorridos en bicicleta, ¿no? En la ciudad, participar, promover el uso de una movilidad más sustentable. Em, eh, sí, justamente, para muchos los documentales, como bien nos recomendaron, puede ser como, qué flojera,
¿qué problemas? No quiero problematizarme, ¿no? Ujú. Pero sí nos ayudan mucho a la sensibilización. Y puede ser que no sea un documental para plantear un problema, pero si a nuestros hijos les ponemos un documental de cómo funciona la naturaleza, de verdad que se logra un impacto muy, muy bello. Nada más para complementar un poco esta propuesta, me acuerdo que mi hijo estaba muy chiquito y estaba viendo, le puse una película y en la introducción, en todos los trailers que estaba pasando, pasa un corto de un documental del mundo animal. Y entonces, pasan paisajes preciosos y ya sabes, así la mamá con la cría y así, ¿no? Todo muy bonito, ya sabes, esas ediciones preciosas que hacen, ¿no? Y Sí. de pronto volteó y mi hijo estaba llorando. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué te pegaste? Y estaba así como, ay, ¿no? Y yo así como, pues lo abracé y todo y seguí viendo y entendí que le conmovió tanta belleza, le conmovió ver lo hermoso que es. Es decir, no solamente es ponerle el problema, ¿ves? Nos estamos muriendo, nos estamos quedando sin agua, ¿no? Sino justamente esto que decías, Rosario, desde la esperanza, desde la belleza, se logra un impacto, porque si yo aprecio la belleza, la cuido. Si Exacto. yo noto la belleza, la protejo. Pero si veo un problema, quizá me genere la angustia, la preocupación y la evasión. No tengo la capacidad de resolverlo. Pero si veo lo que hay y veo lo que se puede proteger, entonces eso también es muy valioso, ¿no? Entonces, de pronto vemos en la televisión, de pronto cosas poco dolorosas o destructivas, ¿no? No necesariamente tenemos que sensibilizar a través del dolor, sino de la belleza. Y nuestros hijos tienen que ver qué, qué es lo que hay en nuestro mundo, ¿no? Que vale tanto la pena, o sea, por lo cual vale tanto la pena poner la cubeta y todo esto que estamos diciendo, ¿no? De la belleza. Entonces, ese tipo de cosas, ver los programas, participar en iniciativas colectivas, promover iniciativas colectivas. De pronto también hay iniciativas de reforestación en nuestras comunidades, pues también participar y adoptar árboles, ¿no? También de pronto podemos considerar el hecho de, como decía, llevar nuestros recipientes a cualquier lugar donde podamos ir. De pronto podemos colocar en nuestro coche, en la cajuela, una caja en donde podemos poner así como pequeños moldecitos, ¿no? De diferentes tamaños y de pronto, ¡ay! Voy a comprar la carne, ¿no? Se me atravesó aquí la carnicería. Ah, bueno, pues saco mi trastecito en donde me cabe el kilo de carne que me van a dar y se lava y no generé una bolsa a la basura, ¿no? Entonces, son cosas que pueden estar ahí de forma tan silenciosa, pero que son tan productivas y tan eficientes. Este sitio de VICAP, de verdad que se los recomiendo mucho Sí. para que también se los acerquen a sus conocidos que tienen iniciativas ambientales y que de pronto quienes empezamos en este camino nos sentimos totalmente solos, porque lo que decía, nos sentimos tan dispersos que no podemos desde la forma en cómo consumimos. El consumo responsable en cuanto a los alimentos también es una forma, ¿no? de colaborar, participar en cooperativas de consumo, organizar compras de consumo. O sea, por ejemplo, las familias que son un poco grandes, decir, bueno, pues sabes qué, compramos una presentación grande de un producto y nos lo repartimos. Y entonces disminuimos el uso de plásticos, ¿no? Porque es un solo envase, es grande, pero es un solo envase, Muy que es bien. mucho más fácil reutilizar para alguna otra cosa que bolsitas chiquitas y botecitos chiquitos, ¿no? Preferir presentaciones grandes para Muy justamente bien. reducir, ¿no? el consumo de plásticos pequeños, que es más fácil volver a reutilizar. Rellenar, ¿no? Los envases. Es que hay un montón de formas. Sí, pero todas estas que nos estás diciendo es muy interesante. Y a propósito de lo que comentabas, bueno, de informar, es que
no puedes amar aquello que no conoces. Por eso es importante, por ejemplo, la experiencia que tuvo tu hijo, ¿no? Porque al estar conociendo, pues te enamoras y por lo tanto te comprometes con eso que estás empezando a amar y lo cuidas, lo proteges. Sí, Entonces es muy, muy sí. importante. Sí, yo recuerdo una experiencia en la Reserva de la Biosfera en Chiapas, en las guacamayas. Efectivamente vi volar, porque siempre las guacamayas andan en parejas. En ese tiempo que yo fui solo había 100 ejemplares, o sea, 50 parejas, y solo vuelan en parejas. Entonces, efectivamente, así en el río vi volar dos guacamayas, impresionante, porque pues siempre las vemos o las hemos visto en zoológicos, entonces se ven pequeñas, pero con sus alas extendidas, ¿no? Fue una experiencia inolvidable, ¿no? Entonces, necesitamos conocer la vida de los animales, de las plantas, de todo esto para enamorar, quererlas y protegerlas. Muy, Así muy es. bella la experiencia de tu hijo. Sí, desde la especie más pequeña a la más grande. Exacto. Sí, 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 sí. De hecho, todas las experiencias, por ejemplo, incluir a los hijos en experiencias de este tipo. Por ejemplo, eh, digo, sé que algunos estarán facilidad en condición, en interés, otros no, pero por ejemplo, de cómo se produce y cómo se consume, más bien, qué proceso lleva un alimento antes de llegar a tu casa. En el Mm. caso, por ejemplo, del maíz, ¿no? Nosotros tenemos en la familia un gran amigo que es que les comentaba en una reunión apenas de Navidad, Rosario, Sí. un amigo que es campesino, con el cual llevamos muchos años de experiencia en contacto con él, elaborar abonos orgánicos, en sembrar, ¿no? Una parcela con estos procesos orgánicos y llevar ahora a nuestros hijos y de pronto ver, ¿no? Que ellos vean cómo se hace la pizca, ¿no? ¿Qué insectos hay? ¿Cuánta hierba hay? ¿Qué es una milpa, no? ¿Cómo se entiende una milpa, no? Y cuando voltean y dicen, ven los campos en donde tenemos que pasar para llegar a casa, y dicen, ya esto nos hace entender, ¿no? Que Sí. esto no es una milpa en primer lugar, pero en segundo lugar, el proceso que lleva el maíz, ¿no? Para llegar a nuestra casa, para llegar a nuestra mesa, hace que valoremos, ¿no? Entonces también el que tengan el contacto con la experiencia clásica de la escuela del frijolito, ¿no? Ujú, De hacerlo exacto. germinar, pero que Sí. realmente pudiera crecer y que cosecharan y que lo abrieran y que lo pudieran cocinar, ¿no? Eso abre la pauta. Entonces, tener hierbas en nuestra casa de consumo, que podamos sembrar un hinojo, que podamos sembrar algo y que de Ujú. pronto vayan y corten, ¿no? A ver, ya tráete tráete 2 ramitas de manzanilla, Ella ¿no? Y está tráete bueno. esto, Sí, ¿no? Y que no solo vienen en los sobres. exacto. Digo, ya no podemos aspirar a decir, voy a tener una vaca en el patio de mi casa para que sepa de dónde viene la leche, pero sí puede tener No, una hierbita y empezar sí, a consumir este tipo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, nuestros tés y dejar de consumirlos de bolsa. Que exacto. algunos son deliciosos y lo que sea, pero hay otros que no tiene sentido que los consumamos de esa forma. Muy bien, muy interesante. Brisa González comenta excelente, muchas gracias por compartir. Ash, en ocasiones les pongo a mis hijos el programa de mega fábricas. Muestran el proceso de elaboración de alimentos, lo disfrutan, se sorprenden y aprenden, ¿no? A propósito de lo que estabas comentando. Ujú, Muy ujú. interesante. Recuerdo que una compañera en alguna ocasión me decía que sus hijos siempre habían estado en la ciudad y no habían ido a zonas rurales y que pensaba que la leche se daba en los árboles. Entonces, imagínense, pues Sí. sí, da mucha risa, pero sí, sí puede ser, ¿no? Porque Ujú. pues este desconocimiento que comentabas, pues sí, afecta demasiado el cuidado del ambiente. Entonces, esa sería una de las actividades que se podían hacer. Muy bien lo que tú dices también de pues tener plantitas en casa para poder consumir directamente también es algo importante, como una Sí. forma de apreciar y de valorar también el proceso, la creación y la naturaleza. Y los Ujú. ciclos, entender que la naturaleza se da por ciclos y cuando sucede algo que interrumpe el ciclo, deja de suceder. Y entonces tienes que volver a empezar y entonces se valora el hecho de mantener
en lugar de recuperar, es lo que decías, ¿no? O sea, puedo mantenerlo, puedo ponerle composta, puedo ponerle más tierra, puedo podar, puedo mantener, tengo que estar al tanto de esa planta porque si no se muere, se ahoga. Otra se la come, ¿no? Por decirlo, ¿no? La invade y la desaparece. ¿Cómo correlaciona? No puedes poner una ruda frente a una citronela porque la quema, ¿no? Eso no lo ves si no lo haces. Eso no lo entiendes, ¿no? Si no tienes esta cuestión de que también hay formas, ¿no? De que la naturaleza se lleve bien. Entonces, eh, eso lo ven los niños. Y eso muchos adultos ni siquiera lo entendemos hasta que no lo hacemos, ¿no? Entonces, sí, a veces dices, no, a mí como que lo de la basura guacala, no, yo ahí yo no me meto, ¿no? Bueno, éntrale por las plantitas. No, a mí las plantitas se me mueren. Bueno, éntrale por el uso de los recursos, ¿no? Por esta reducción de consumo. Ay, no, qué flojera llevar. Bueno, entonces éntrale en aprender a hacer cosas, ¿no? Que no todo lo tienes que comprar. No, es que no tengo dinero, no tengo forma de ir. Bueno, entonces ve documentales, ¿no? O sea, llégale por alguna forma, porque no hay una forma correcta o una sola forma. Alguna te va a llevar a la otra. Ujú. O puedes colaborar con otros. Ujú. Como decía, bueno, en mi casa no tengo chance para las plantas. Bueno, yo no voy a hacerme cargo de las plantas, pero aquí en nuestra privada tenemos un pequeño espacio en donde vamos a hacer un huerto colectivo y yo no le entro a cuidar a las plantas porque se me mueren, pero sí le entro a guardar todos mis orgánicos para que los puedan compostear y me comprometo a traerlos. Ujú. Eso que dices, seres extraordinarios haciendo cosas ordinarias. La cuestión extraordinaria radica en la intención. Sí, muy bien, Claudia, excelente. José Berman dice algo muy interesante. Dice, el trabajar en el campo ayuda también a entender cómo es nuestro proceso y cómo estamos viviendo en lo personal. Aparte es muy terapéutico, ayuda a trabajar la ansiedad y el estrés en algunas personas. Sí, puedo decir que en estas experiencias que hemos tenido con nuestro amigo llegamos muchas personas a ayudar, ¿no? Muchas personas, de pronto estudiantes universitarios, niños, estamos ahí en el campo y cada quien en su caminito, ¿no? Haciéndose cargo de esa línea y salimos y nos volteamos a ver y ahí entramos a la otra, ¿no? Y de pronto, pues, la forma de organizarnos, ¿no? Ya estamos con el ayate, ya, por favor, ya me pesa, ¿no? Entonces, se hace un ambiente muy bonito y es algo que, que me queda muy claro como madre, como psicóloga, como persona que está cercana a la primera crianza, es que no hay mejor forma de enseñar que vivirlo. Las palabras de pronto se quedan cortas. Entonces, si no, en tu familia todavía no hay forma de llevarlo a la práctica, acércate a otras personas que ya estén haciendo algo y va aprendiendo poco a poco. Ujú. Muy, muy interesante, Claudia. Pues muchísimas gracias por la pasión que le imprimes a esto, porque bueno, deviene de tu experiencia y de tu cercanía y como comentaba al inicio, de tu congruencia, ¿no? Y de tu amor por la naturaleza y por todo esto. Ya no hay preguntas ni comentarios en Facebook, ni pues hay muchas felicitaciones por esto. Bueno, vuelve a comentar aquí José, de hecho no hay noción del tiempo en el campo, ya que uno está tan metido haciendo el trabajo que no se percata de ello, ¿no? Por Ujú, eso se ujú. vuelve también terapéutico. Así es. Y hay una entrega con la naturaleza. Pues muchas felicitaciones, Claudia, también, y nuestro agradecimiento por experiencia tan interesante a través de esta plática y conferencia. Y sí nos deja sensibilizados
de muchas cosas que podemos hacer. Vuelvo a comentar esto que dices, bueno, seres, personas extraordinarias haciendo cosas ordinarias. Claro que vamos a hacer muchas cosas. Muchas gracias por compartir de verdad y les pido a todos que abran sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a Claudia. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Están ahí mis Gracias datos. por compartir la información. Muchas gracias. Y Sí. bueno, tienen ahí mis datos para cualquier participación directa que quieran tener con su servidor. Estoy a la orden. Muchas gracias. Julia Caballero dice felicidades. Claudia Olivia Rivas, gracias y felicidades por invitarnos a trabajar en nuestro bienestar integral. Muchísimas gracias, Claudia, de verdad, nuevamente. Muy agradecida por tu excelente participación. Y pues a todos los esperamos el próximo viernes a las 7 con una conferencia sobre aprendiendo a escuchar en familia y estará con nosotros la psicóloga Tania Marisol Prado López. Aquí está ya el cartel y también José dice, excelente ponencia, gracias, por supuesto que sí. Gracias. No, muchas gracias, Claudia, nuevamente, mil gracias. Y muchas gracias a todos por su presencia, porque sin ustedes no estaría este espacio y como hemos comentado siempre, AMAPSI pues es una manera, las conferencias de escuelas para padres, de aportar a la sociedad y de ayudarles en la función que tienen como padres de familia. Rosy Estrada dice, hermosa ponencia, como si la naturaleza hubiera hablado. Qué hermosas palabras, Sí. Rosy, de verdad. Qué Muchas gracias, inspirada. Rosy. Buenas noches, me encantó esto que comentas, Rosy. Qué bonito. KD50 dice, muchas gracias, la información valiosa. Sí, estamos de acuerdo. Gracias. Pues se quedó a la orden. Muchísimas gracias, Rosario, por la invitación. A ti. Y no se pierdan las sesiones de Escuela para Padres. Creo que es una gran aportación que la asociación está haciendo, no solamente para los padres, sino en sí para la sociedad, para México. Y bueno, pues esperemos llegar a otros países también para que se pueda, pues, abrir, ¿no? Estas recomendaciones que les podemos hacer de muy buena fe, con preparación para mejorar las condiciones de nuestra sociedad y colaborar en la sociedad del afecto. Así es, efectivamente. Para que la sociedad del afecto sea una realidad y pues el afecto a la naturaleza, por supuesto. Sin este hogar que es la tierra, pues no podemos estar aquí, no podríamos permanecer, ¿no? Entonces es tan importante su cuidado, así como cuidamos nuestra casa, también tenemos que cuidar la tierra porque es el hogar de todos. Dice Claudia Projeiro, sí, los veo desde Colombia, me encanta, gracias. Supongo que es Colombia porque dice desde sí debe ser Colombia. Así es de que aquí está Claudia, ya una persona Excelente. que nos escucha desde Colombia. Qué maravilla. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Mira, creo que no nos queremos ir. Sí, ¿verdad? Estuvo muy interesante y pues mucha tu pasión, Claudia, de verdad. Qué interesante. Sí, pues me puedo decir que desde